Buenos días, mi nombre es Viviana Bolaños y junto con mi compañera Lina Vega, el día de hoy vamos a hablar de nuestra investigación que hace referencia a la explotación comercial infantil en el contexto del turismo sexual. Para esto nosotros decidimos enfocarnos como tal en dos artículos que están tipificados en el Código Penal en el libro cuarto. El primer artículo es la demanda de explotación sexual comercial en menor de 18 años, que se encuentra en el artículo 217A, y la investigación como tal se centra en la primera causal de agravación, que hace referencia a la conducta ejecutada por un turista o viajero nacional o extranjero. Debido a la complejidad del tema y ya que generalmente este delito concursa con otros, para nuestra investigación fue necesario no solamente tratar la demanda, sino también la oferta de este servicio. Por lo tanto, tuvimos que explorar también el artículo 213A, que hace referencia al delito de proxenetismo con menor de edad. Bueno, antes de pasar como tal al objeto de nuestra investigación, es importante hablar primero sobre la explotación sexual. Según la ONU, este delito hace referencia al abuso o el intento de abuso de un estado de vulnerabilidad, de desequilibrio de poder o de confianza para fines sexuales. Esto con el objetivo de recibir beneficios económicos, políticos o sociales por medio de explotar sexualmente a otra persona. Ahora bien, este es un delito bastante frecuente en Colombia. Según el Ministerio del Interior, el 62% de casos de trata de personas tienen relación con la explotación sexual. Se han reportado casos que desde el 2021 hasta el 2022 al sistema ingresaron alrededor de 8.295 procesos, en el que 4.605 eran de niños y niñas y 3.690 hacen referencia a adolescentes. Sin embargo, lo que se evidencia es que hay un subregistro de este tipo de denuncias. ¿Por qué? Principalmente debido a dos cosas. Porque hay limitaciones en el acceso al sistema o por miedo de las víctimas a denunciar. Por lo que realmente, si bien es un delito pues, bastante como denunciado, son más casos los que ocurren realmente que los que son denunciados. En la actualidad, la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que es como tal el título oficial del delito en el que basamos nuestra investigación, se considera una de las mayores violaciones de los derechos de la infancia y la adolescencia a nivel mundial. Esto debido a que primero se considera pues, que este delito entra en explotación, ya que se trata de formas de aprovechamiento, sometimiento, condicionamiento por parte de diferentes tipos de explotadores, en la que hay un ejercicio abusivo de poder mediante manipulación, coerción o violencia, de tal modo que los niños, las niñas y las adolescentes se ven expuestos a ser tratados como objetos sexuales. Bueno, según los datos del Observatorio de ESNA, que es la abreviatura de explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, hasta el año 2023 se han reportado a la Fiscalía aproximadamente más de 1.593 denuncias, teniéndose en cuenta que desde el año 2016 se ha reportado un incremento por parte de las autoridades de ese tipo de delitos. Ahora, como ya mencionamos anteriormente, el delito en el que nos vamos a concentrar para el objeto de la investigación es la demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Esto se define según el Código Penal como el que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza. La pena se agravará de una tercera parte a la mitad en los siguientes casos. Como los mencionamos, este delito comprende diversas modalidades, como lo acaban de ver, que la mayoría de casos se conectan entre sí. Sin embargo, para esta investigación nosotros nos centramos en la ECNA asociada a contextos de viaje y turismo, o sea, el primer numeral. Esta modalidad consiste en la participación en actividades sexuales con niños, niñas o adolescentes por parte de personas que se desplazan de una ciudad o país a otro, aprovechando la falta de control por parte de las autoridades y la tolerancia de ciertos sectores sociales, tales como taxistas, administradores y otros empleados de hoteles. Para esta investigación es fundamental referirse a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, ya que a pesar de que en el Código Penal, en el artículo 219, esté tipificado el turismo sexual como un delito autónomo, como ya les hemos mencionado, debido a la complejidad de este tipo de conductas, este delito está estrechamente ligado a la explotación sexual comercial. De acuerdo con investigaciones de UNICEF, en Colombia existen cerca de 55.000 víctimas que son menores, en donde las niñas entre los
12 y 14 años son las más vulnerables. Y pues entre las principales ciudades que son considerados los epicentros de turismo sexual de niños, niñas y adolescentes son la Candelaria en Bogotá, el Parque Lleras de Medellín, la ciudad amurallada en Cartagena, entre otras. Estos son algunos de los lugares en donde se demanda y se ofrece el turismo sexual, una actividad que involucra a redes de explotación sexual infantil debido al carácter lucrativo de este negocio. La realidad es que a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano para combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, aún no han logrado pues como dar resultados significativos. Hemos evidenciado, por ejemplo, que según un informe presentado por la mesa sobre la ESCNA, en Medellín entre los años 2010 a 2022, de los 3.014 procesos relacionados con este delito, alrededor del 90% aún se encuentran en etapa de indagación y solo el 4.1% ha llegado a juicio. A eso se le suma el hecho que debido a la desconfianza hacia las instituciones, el desconocimiento de los funcionarios y la complejidad a la hora de recolectar pruebas, es difícil la judicialización de los casos. La impunidad de este tipo de conductas se evidencia de diversas formas. Ejemplo de este que mencionamos en la investigación hace referencia a la sentencia SP 15490 del 2017, en la cual el acusado fue absuelto a pesar de las acusaciones por parte de 2 menores sobre el ofrecimiento de dinero a cambio de entablar relaciones sexuales. La Corte Suprema, en este caso, decidió absolver al acusado, que se llama Omar Gamboa, del delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Esta decisión se basó en la consideración de que el comportamiento de Gamboa, aunque era inapropiado, no cumplía con los elementos del tipo penal previsto en el artículo 217A del Código Penal, ya que la Corte consideró que, entre otras cosas, el tipo penal exige una solicitud o demanda de servicios sexuales a un menor de edad a cambio de una retribución económica. Sin embargo, concluyó que en el caso particular no encajaba con las dinámicas de explotación sexual comercial. En segundo lugar, la oferta de Gamboa se realizó bajo condiciones que la Corte consideró no indicaban riesgo suficiente para justificar la sanción penal, ya que la situación no generó un conflicto social significativo ni afectó de manera sustancial la libertad o formación sexual de las menores que estaban involucradas. Por último, se hizo énfasis en que el derecho penal debe ser utilizado como último recurso y que en este caso la sanción penal no era necesaria para proteger el bien jurídico en cuestión, y se consideró que la situación debía manejarse a través de otras medidas educativas y no a través de la imposición de la pena. Otro ejemplo de este tipo de impunidad ha sido el más sonado hasta el momento, que hace referencia en el caso de Timothy Alan Livingston, en el cual el estadounidense de 36 años de edad fue encontrado en el Hotel Gotham de Medellín con 2 menores de 12 y 13 años, y según denuncias de prensa, en el lugar se encontraron restos de condones usados y sustancias psicoactivas. Sin embargo, Livingston no fue puesto a disposición de la fiscalía, por lo cual no tuvo medida de aseguramiento y pudo salir del país. Por otra parte, esta problemática debe entenderse como una perspectiva multicausal, la cual implica análisis de diferentes frentes que incluyen problemáticas de tipo económico, social, cultural y político. Para este caso, consideramos importante traer a este estudio un análisis realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 2013, en donde lo que hacen es caracterizar los principales factores de riesgo y vulnerabilidad que giran alrededor de esta problemática, dentro de los cuales se destacan 3 grupos. Primero, los factores de riesgo socioculturales y en la comunidad, luego los factores de riesgo en la familia y luego los factores de riesgo individuales. Respecto al primer grupo, se encuentra principalmente la pobreza, la cual impide el goce efectivo de los derechos como el de supervivencia, la salud y la nutrición, y pues implica que las condiciones de pobreza extrema son una de las principales condiciones de constante amenaza y vulnerabilidad para que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de fenómenos como la explotación. El segundo grupo de factores tiene como principales variables de vulnerabilidad, primero, la disfunción familiar, que hace referencia a los niños testigos de violencia o víctimas de violencia doméstica, abuso sexual, historial de abuso de sustancias psicoactivas y alcohol. Segundo, está el historial de abuso físico y sexual, en donde se evidencian las profundas afectaciones de la violencia sexual en la infancia y sus consecuentes secuelas en la vida adulta. Finalmente, el último grupo explica cómo el abuso de alcohol y sustancias psicoactivas, en su mayoría por adolescentes, está también relacionado con la explotación sexual comercial, especialmente cuando se encuentran en situación de calle o abandono del hogar. Asimismo, se hace énfasis en que uno de los mayores riesgos es que las amenazas y las formas de explotación sexual de niños se multiplican por medio de las nuevas tecnologías de la información, ya que según un estudio realizado con el posicionamiento de nuevas tecnologías y la constante multiplicación de usuarios de Internet, aumentan el número de clientes, abusadores, acosadores y proxenetas que diariamente buscan niños
en diferentes canales y medios que ofrece el Internet. Con lo anterior, se puede decir que la falta de educación, la pobreza, las familias desintegradas o negligentes y el abuso físico o sexual son factores de riesgo comunes para los niños obligados a realizar turismo sexual. Ahora bien, hay diferentes actores que convergen en esta red para llevar a cabo explotación sexual. Dentro de estos actores se encuentran los menores, que lastimosamente son tratados como mercancía. Luego están los turistas. Estos se encuentran como el demandante y además en esta cadena de explotación es el consumidor final. Y generalmente son extranjeros que viajan a países en desarrollo donde la regulación es laxa y la pobreza facilita la disponibilidad de menores. Por su parte también se encuentran los procuradores o proxenetas, que son los actores principales en la explotación directa de menores, y estos organizan y facilitan el acceso a niños para satisfacer la demanda de los turistas sexuales. Por otro lado se encuentran los facilitadores, ya que estos, si bien no están involucrados directamente en la explotación sexual, permiten que el crimen ocurra. Entre estos pueden existir una amplia gama de actores, tales como las agencias de viaje y agentes de turismo. Estos organizan tours sexuales específicamente diseñados para los turistas que buscan sexo con menores. Pueden operar legalmente, presentándose como agencias de turismo convencional, mientras que facilitan el acceso a estos servicios. Luego están los propietarios de hoteles o alojamientos que permiten que los turistas sexuales utilicen sus instalaciones, ignorando deliberadamente la explotación que tienen lugar en sus establecimientos. Por otra parte están los familiares o padres que en algunos casos pueden actuar como facilitadores al vender a sus hijos para la prostitución. Por último están las redes de publicidad y medios, ya que a veces hay boletines, sitios web y folletos publicitarios que promueven diseños de turismo sexual y proporcionan información detallada sobre cómo los turistas pueden acceder a menores para la explotación. Respecto a las estrategias que se han utilizado para poder erradicar este delito, son diversas y los vamos a ver más adelante. Sin embargo, consideramos pertinente empezar con el marco legal existente. En primer lugar, tenemos la Constitución. En su artículo 44 y 45 nos establecen los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su protección, sus vulneraciones, incluyendo la explotación sexual. En segundo lugar, tenemos el Código Penal, el cual tipifica y sanciona este delito de 4 a 8 años y aumenta en la mitad si es con menores de 14 años. Tenemos la ley 679 del 2001, que es la principal y a raíz de ella se desprenden todas las demás, donde tenemos las prohibiciones y deberes y sanciones principales respecto a este tema. Sus disposiciones principales son la prohibición a prestadores de servicios turísticos de ofrecer programas de explotación sexual, la obligación de las agencias de viajes de incluir información sobre las consecuencias legales respecto a este delito, las facultades de inspección y control del ministerio y sanciones administrativas para los prestadores de servicios turísticos que incurran en este servicio, así como medidas de sensibilización. La siguiente ley promueve principalmente la creación de un comité interinstitucional para la prevención de la violencia sexual y atención integral a los niños, niñas y adolescentes. La siguiente ley modifica principalmente el artículo 219A y agrega el 213A del Código Penal colombiano. También tenemos la siguiente ley que refuerza principalmente la primera ley que vimos y establece las medidas del Código de Conducta. Adicional, se saca una resolución conforme a esta ley donde se ponen las medidas específicas como no ofrecer planes, no dar información, denunciar los hechos y capacitar al personal. Dejando de lado la perspectiva normativa, desde el 2019 hasta el 2023 hay un aumento significativo de los casos denunciados respecto a este delito, por lo que el Congreso de la República decidió erradicar un nuevo proyecto de ley, que es el proyecto 061 del 2023. En él no solamente están buscando aumentar las penas, sino que también se amplía el ámbito de configuración respecto a este delito. También rescatamos una estrategia nacional que se realizó con el apoyo de Estados Unidos, que se llama Ojos en Todas Partes. ¿Por qué la rescatamos? Esta estrategia es la única que ha tenido realmente un impacto a nivel nacional, porque como vamos a ver más adelante, la mayoría de las estrategias son muy focalizadas y regionalizadas. Esta estrategia se basa principalmente en brindarle al sector turístico líneas directas y herramientas eficaces para que puedan detectar y prevenir cuando se esté llevando a cabo lastimosamente este tipo de delitos y puedan detectarlo a tiempo y actuar rápido. Otra estrategia que queremos resaltar es una lanzada en Cartagena que se llama La Muralla Soy Yo. Es reconocida internacionalmente por su éxito, porque lo que busca promover esta estrategia es que los restaurantes, bares,
claramente hoteles y empresas de viajes, promuevan un código de conducta propios donde crean estrategias y capacitaciones para informar no solo a su personal, sino también a los huéspedes, a los clientes y a sus proveedores. Entonces, digamos que configura toda la cadena de suministro del servicio turístico para que puedan prevenir y detectar y sobre todo denunciar este tipo de delitos. Es una estrategia donde hay cero tolerancia y donde se busca principalmente que se tenga con el certificado de este código. Asimismo, el ICBF junto con la policía y grupos privados han creado líneas de atención internacionales en esas zonas fronterizas donde lastimosamente muchos niños migrantes han sido víctimas de este delito. También se busca en esta zona una acción mucho más rápida por parte de las autoridades y líneas directas. Respecto a la Policía Nacional, las estrategias que ellos llevan a cabo para combatir este delito son muy propias de las localidades, las regiones o de los municipios, pero resaltamos una que se empezó a realizar en Bogotá, en donde la policía descubrió que casi el 49% de los casos, los niños, niñas y adolescentes son captados por medio de las redes sociales. Por lo que desde los últimos años la Policía Nacional ha intentado hacer diversas campañas para concientizar e informar en los colegios, en los hoteles y a las familias sobre este delito. Respecto a Cali, la alcaldía, en conjunto con el sector privado, fundaciones, la policía, el ICBF, llevó a cabo en el 2024, este año, la campaña de Sembrando Protección. En ella se busca que se creen líneas directas, sobre todo también que haya muchísima más educación sobre este tema y digamos que en honor y como símbolo a aquellos niños que no pudieron sobrevivir este delito, se plantaron árboles a lo largo del río Cali. También encontramos en otras ciudades como en Ibagué y en el Huila que se han llevado principalmente a cabo campañas para concientización. Y en Medellín, que ha sido una ciudad supremamente criticada, en donde han salido muchos casos mediáticos acerca de este delito, hay fuertes críticas porque realmente la mayoría de las estrategias son muy superficiales, no tocan los problemas de fondo y realmente los casos de denuncia son muy pocos a comparación de la cantidad de casos que se dan para este delito. También es muy poco, digamos, el número de condenados, por lo que también en Medellín la crítica está en que las autoridades se han encargado de una u otra forma de tapar este delito, de disimularlo, porque obviamente no le conviene al sector turístico. En vez de, digamos, erradicar el problema y combatirlo, lo que han hecho las autoridades ha sido desplazar el problema. Entonces, en el Parque Lleras anteriormente, en sectores como Provenza también, lo que han hecho es que los hoteles y estas empresas turísticas no han sido realmente castigadas, sino que lo que hacen es desplazar, digamos, que se siga permitiendo este delito, pero en otras zonas de la ciudad, y así sucesivamente. Van de zona en zona desplazándolo, pero no combaten este delito. Ahora bien, nuestra estrategia es un enfoque integral dominó porque las tres medidas van encaminadas una con la otra. Lo primero es abordar las causas estructurales, priorizando las zonas más vulnerables en donde se dan estos delitos y crear planes de desarrollo económico y social conjunto a campañas de educación efectivas que informen a los turistas, la ciudadanía y sobre todo a las familias. También es un enfoque integral porque requiere tres momentos: la prevención, la protección y la persecución. Para ello hemos creado tres medidas. La primera son campañas de educación intensivas junto con la cooperación internacional de los gobiernos y de las ONGs. También la identificación mucho más rápida de las víctimas, mejorar los servicios de las autoridades y establecer protocolos reales y efectivos. Esto con una rápida acción de las autoridades y logrando una menor impunidad a la hora de los procesos. Asimismo, para todos estos dos puntos proponemos la creación de comités multisectoriales y unidades especializadas. Los comités irían en cada zona segura, como lo explicaremos más adelante, donde se van a encargar principalmente de la prevención y el apoyo psicosocial, y las unidades especiales serían las autoridades respecto a la protección y el seguimiento de estas personas que cometan este delito. Como tercer medida tenemos los códigos de conducta que anteriormente mencionamos, y para esto que hayan incentivos a las empresas y que sean obligatorios. Esta estrategia que nosotras proponemos se basa en el caso de Tailandia. ¿Por qué? El gobierno creó en las zonas turísticas con más niveles de turismo sexual las zonas seguras. Estas zonas hacen parte de una colaboración intensiva y una coordinación prácticamente armónica de todos los sectores y actores que, digamos, hacen parte de este sector turístico, como habíamos dicho anteriormente, incluyendo restaurantes, bares, hoteles
empresas e incluso las zonas comunes más turísticas. Entonces lo que han hecho en estas zonas seguras es capacitar profundamente a estas empresas para que detecten y denuncien sobre todo este tipo de casos. También allá, digamos que las autoridades realizan una rápida acción cuando son denunciadas por parte, digamos, como de estas zonas seguras. Sin embargo, acá nosotras proponemos, como dijimos anteriormente, las unidades especializadas para que, digamos, que lleven a cabo este tipo de seguimiento, de detección y sobre todo de control. En Tailandia esto ha sido un éxito porque no solamente se ha podido prevenir muchísimos casos, sino que también gracias a las líneas directas y seguras de estas zonas han podido aumentar el caso de denuncia y sobre todo ha podido ser mucho más fácil identificar, pero todo es gracias a que todos los sectores y todos los actores están casi que perfectamente coordinados para establecer el protocolo y activar el protocolo en caso de que detecten este delito. Como hemos podido evidenciar a lo largo de este trabajo, este delito es sumamente complejo, la magnitud es enorme, no solamente porque Colombia es uno de los países con más atractivo turístico para las personas, sino que también hemos visto que la impunidad es sumamente alta. A lo largo de los últimos años ha aumentado el número de casos, ha aumentado el número de denuncias y sin embargo es un delito del que no se habla demasiado, del que a menos de que exista un caso mediático y amarillista, las personas no hablan de esto. Como pudimos ver en muchas ciudades, como en Medellín, se prefiere trasladar el problema a otras zonas. En otros lugares como en Cali no se habla mucho. En Bogotá el delito está muy presente, pero las campañas no son suficientes. Y a pesar de que existe un marco normativo, tampoco se realiza de manera eficaz. Las autoridades tampoco tienen los recursos suficientes para detectar a cabo este delito o hacerle el seguimiento. Y podemos ver que si no se hace nada al respecto, va a seguir aumentando. Aparte, existe demasiada desinformación por parte también de las familias de los niños, en los colegios y en los mismos niños que muchas veces, como lo mencioné anteriormente, caen en estas redes. También, pues a raíz de todo eso, creemos que el enfoque que se necesita para combatir este delito debe ser integral, multisectorial e interdisciplinar, porque no solamente va desde las políticas públicas, sociales y económicas para mejorar las condiciones de vida de los niños y de estas familias víctimas de ellas, el prevenirlo, el denunciarlo, el hacer el seguimiento, sino que también está ese grupo de niños y niñas y adolescentes que no sobreviven a este delito y que también necesitan protocolos y que necesitan programas de apoyo y sobre todo en su parte física, en su parte emocional, porque claramente hay una afectación muy grande. Entonces invitamos a que se hable más de este delito, que se eduque mucho más, que sea mucho más visible para poder combatirlo.